Todo esto, como mínimo para hacer una reflexión. Todo esto es lo que tenemos. Atentos a lo que les vamos a destapar. Porque todo esto que habla de mafia es el mismo partido que ayer, les vamos a mostrar los audios, tenía esto en Interior. Estas son las grabaciones de Francisco Martínez, en las que el antiguo gobierno reconoce que sabe que son un montaje y que son mentira informaciones como las cuentas de granadinas que se atribuyeron a Podemos. Así funciona la cloaca. En 3 pasos, en 3 cómodos fascículos. Se lo adelantamos aquí. Primero, sabemos que es mentira, pero lo publicamos igual. Sabemos que las cuentas de granadinas son falsas, pero adelante. Se sabe que esto es falso, pero Granadinas se publica. Y el argumento de Francisco Martínez es que esto lo negocia Villarejo directamente con los periodistas, que hay una mafia mediática también de la que él dice no sabe nada. Pues por ejemplo, lo de Granadinas, eso es un asunto que sabíamos perfectamente que eso era mentira, que eso era una falsificación y tal, y sin embargo pues apareció publicado en OK Diario, porque tampoco necesitaba ni Pino, ni Villarejo, ni el que fuese pasar por el ministerio para darle una cosa a un periodista. Efectivamente, dices, vale, lo de Granadinas, dices, Villarejo lo que dice en los audios es que lo de Granadinas se lo inventa Pino. Él le echa la culpa a Pino. Sí, bueno, puede ser, pero no que se lo invente. Para empezar a comprobarlo. Efectivamente, sobre todo cuando canta como canta, ¿sabes? Pues entonces, él coge y, bueno, en este caso concreto lo de Granadinas, intenta que a través del ministerio se lo compremos, y como no se lo compramos, primero porque además no interesaba, pues un día eso aparece en OK Diario. ¿Y eso cómo ha pasado? Y Pino, con todo su desparpajo, te decía, no tengo ni idea, yo nunca hablo con periodistas. Y tú estabas en el ministerio y te lo encontrabas ya publicado. Primer paso, sabemos que es falso, pero se distribuye a algunos medios, esos medios lo publican. El propio secretario de Estado de Interior reconoce que sabe que la información que se está publicando sobre Granadinas es mentira, pero se distribuye igual. Y a partir de aquí, efecto bola de nieve. Esto se blanquea, se esparce y se lleva a la política. No funcionaba así. Él no venía a pedir permiso. Él muchas cosas le contaba lo que ya había hecho. Los polis en estos últimos años habrán estado haciendo la misma persecución, pues por ejemplo de Vox, ¿no? O sea, todo lo que les suena, donde pueden ellos ganar poder, ese grupo de polis, ¿no? Los García Castaño, tal, pero que no era una cosa de yo voy y te pido permiso a ver si puedo investigar a Pablo Iglesias. No, yo no estoy hablando de pedir permiso. Te propongo. Paso 1, sabemos que es falso, lo publicamos igual. Paso 2, nos desvinculamos de esto, decimos que estos son los Villarejos, paso atrás, y a partir de ahí bola de nieve política. Y paso 3, esto se judicializa, y una vez que se judicializa, Pérez Dolcet, en esas grabaciones, el empresario que se ha sentado aquí, dice a partir de ahí, cuando se le hace la vida imposible a alguien, aunque se haya fabricado algo, la carga cae sobre el acusado. Hay que buscar periciales, hay que buscar la probatura de la inocencia, no de la culpabilidad. Se invierte la carga de la prueba y pasa esto. Este es verdadero fontanero. Ya lo dice Villarejo. El problema es, si tú metes cualquier información falsa en un informe de la UDEF, que como el fiscal ni el juez se lo van a leer ni lo van a comprobar, te llevas por delante a un tío. Correcto. Y luego, a ver cómo sales de ahí, porque cómo demuestras que una cosa que dice la UDEF no es cierta. O sea, te tienes que bajar a hacer una pericial de los datos concretos y tal, que no es fácil, ¿eh? Entre otras cosas porque la gente no tiene estómago para sobrevivir a esto. Que sí, que eso es así. Y donde yo creo que hay, digamos, más motivaciones que las que ves tú, es en los orígenes o en las causas, que no solo es Rajoy se quiere vengar, que en algunos casos era así. Bueno, en tu caso es un tema, digamos, de guerra empresarial, ¿no? Chema Garrido, así funciona la cloaca. Es una información que estamos publicando aquí, que está sirviendo también el diario El País. Chema, ¿es creíble esa otra parte, la de nosotros no sabemos nada? Sabemos que Granadinas es mentira, pero esto es cosa solo de Villarejo. Interior da un paso atrás.
Bueno, antes de nada, decir que este audio es un ejemplo práctico de lo que se debe estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas, de cómo funcionan las cloacas del Estado, ¿no? Y un ejemplo práctico de cómo el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, actuaba. Por tanto, ese Partido Popular que investigó, lo que hay que saber es a cuánta gente y cuántas grabaciones, y yo espero que se sepa la verdad. Que hoy hable de cloacas resulta cuanto menos sorprendente, pero de verdad este ejemplo práctico debería estudiarse en las facultades de cómo hicieron funcionar al 100% a las cloacas del Estado. Granadinas sabemos que es falso. Esto es literalmente lo que dice. Sabemos que es una falsificación. Pero así funciona esto, con complicidad de algunos medios de comunicación, porque esto no es político solo, esto es político inmediato. Hace 8 años era Granadinas y ahora es los 500.000 euros que supuestamente le dieron a Ábalos y que desmienten hace unos días en el juzgado. Siembran la duda, lo ponen en los periódicos, al final todos nos tenemos que hacer eco de esas denuncias y luego se queda en nada, porque era que no había ni pruebas ni dinero y que lo escuchó por ahí, pero el daño ya está hecho. Es, reitero, un ejemplo práctico de cómo funciona las cloacas del Estado con el Partido Popular en este caso. Lectura aquí. Enhorabuena por la exclusiva a Mañaneros y a esta cadena. Lo segundo es que el problema de esto es que la policía tardó 17 días en crear el bulo del informe de Granadinas de Pablo Iglesias. 17 días, con la complicidad de pseudoperiodistas y de periodistas, con la complicidad de los medios, con la complicidad de que de repente abres una causa y un juez se pone a investigar y durante años se está hablando esto. Y luego esto afecta a nivel político, porque vemos cómo posiblemente en 2016 a lo mejor Pablo Iglesias hubiese ganado las elecciones, a lo mejor Podemos hubiese dado ese sorpaso que salía en las encuestas al Partido Socialista y a lo mejor no hubiesen pasado de tener 50 y tantos diputados a tener 5 hoy. Pero el problema de esto es que cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de cloacas, tenemos que dejar de mirar como si fuesen casos aislados o una persona en un momento que pasaba por allí. No, las cloacas son del Estado. Las cloacas son del Estado, que el número 2 de Interior estaba en esto, que el exministro Fernández Díez tenía que ver con esto, que la Policía Patriótica nace de un gobierno del Partido Popular, nace del Estado. Estos son las cloacas. No Leire, que también formará parte, no Aldama, que formará parte, pero esos son casos aparte. Esto nace del Estado y esto es lo importante. El informe PISA que compartieron medios de comunicación y periodistas en este país que a día de hoy se siguen sentando en un plato de televisión. Chema Garrido, cuídate, un abrazo fuerte. Un abrazo, sigo escuchando. Lectura mínima y rápida aquí. Bueno, lo de Granadinas sabemos que es una falsificación, pero da igual. Rapidísimo, mira, las cloacas funcionan siempre con un triángulo. El corruptor, empresario, medios y políticos, siempre. Un caso emblemático de los últimos años, Antonio Costa, ex primer ministro de Portugal, que tiene que dimitir y luego se demuestra que era absolutamente inocente de todos los cargos, que no era él. Sin embargo, dimitió. Así funciona la cloaca. Puede entubar gobiernos. No le ha ido tan sabemos que es una falsificación. Y entra. Sí, y es una absoluta vergüenza. Y el audio demuestra la categoría de los que están hablando. Por cierto, uno de los que está hablando no es el guardaespaldas de Leire. Es el empresario Pérez Dolcén. Sí, el que se pone. Lo digo porque igual te negocia. Empresario procesado, igual te negocia credibilidad. Con ese audio impresentable absolutamente del secretario de Estado, que con Leire. Estamos a esto de decir que Leire es un torpedo del PP. Es un secretario dejadme, Losada, escuchar y preguntarte. Este es el audio. Lo de Granadinas. Sabemos que es una falsificación, pero se publica. Losada, escucha el audio. Lo estamos revelando aquí. Cuenta. Pues, por ejemplo, lo de Granadinas, eso es un asunto que sabíamos perfectamente que eso era mentira, que eso era una falsificación y tal, y sin embargo pues apareció publicado en OK Diario, porque tampoco necesitaba ni Pino, ni Villarejo, ni el que fuese pasar por el ministerio para darle una cosa a un periodista. Efectivamente, dices, vale, lo de Granadinas, dices, Villarejo lo que dice en los audios es que lo de Granadinas se lo inventa Pino. Le echa la culpa a Pino. Sí, bueno, puede ser, pero no que se lo invente. Para empezar a comprobarlo. Efectivamente, sobre todo cuando canta como canta, ¿sabes? Pues él coge y, bueno, en este caso concreto de Granadinas, intenta que a través del ministerio se lo compremos. Y como no se lo compramos, primero porque además no interesaba, pues un día eso aparece en OK Diario.
¿Y esto cómo ha pasado? Y no, con todo su desparpajo te decía, no tengo ni idea, yo nunca hablo con periodistas. Y tú estabas en el ministerio y te lo encontrabas ya publicado. Losada, aquella información que decía que Pablo Iglesias tenía en Granadinas una cuenta de $272.000, que tenía dinero en un paraíso fiscal, dice el número 2 de Interior, sabemos que es absolutamente falsa, sabemos que es una falsificación y así funciona la cloaca, se publica. Sí, pero yo no recuerdo, a lo mejor tú sí, Javier, que eres más joven y tienes mejor memoria, yo no recuerdo al secretario de Estado de Interior decir esto en público cuando se publicó la información falsa. No sé, a lo mejor salieron y yo no me enteré, pero yo no recuerdo que el Ministerio de Interior, como era su obligación, saliera inmediatamente a desmentir una información que era falsa, que es el trabajo del Ministerio del Interior. Para eso son servidores públicos. Yo creo que lo que tenemos delante en estas grabaciones, que por cierto, hablan de operaciones que fueron de 2012 a 2017. 5 años. 5 años. No es una reunión en el despacho de un abogado, no. 5 años de esto. El director de la policía hablando con periodistas, esto es falso, pero espera que se lo cuento y que ellos lo publiquen. El jefe de gabinete hablando con el secretario de Estado del Interior para ver si se publica lo de los Pujol en un periódico o en otro, algo que también es falso, hablando con total desfachatez de lo fácil que es colar una información falsa en la UCO y que después el imputado por esa información sea el que tenga que demostrar que es inocente. Porque lo que consiguió la mafia policial y buena parte de los medios y algunos medios de comunicación que le siguieron el juego, hicieron determinales, fue invertir la carga de la prueba. Ahora es el acusado el que tiene que demostrar que es inocente, no el que acusa el que tiene que demostrar que es culpable. Lo grave de este caso, Javier, es que esto es una mafia política. En el caso que sacude estos días la vida pública, son mafias empresariales intentando transmutarse en mafias políticas para obtener ventajas penales, para salir de la cárcel, para anular, si es posible, juicios, para quitar pruebas de los procedimientos, presentarse como un preso político para evitar ir a la cárcel. Porque es importante recordar esto, todos estos personajes, muchos de ellos, Aldama, por ejemplo, se están jugando 20 y 30 años de cárcel. 20 y 30 años de cárcel es un incentivo muy poderoso para ser muy creativo a la hora de la verdad. Lo que estamos oyendo con estas grabaciones no es una mafia empresarial intentando pasar por una mafia política, es una mafia política en el corazón del Estado, que operó durante 5 años. Losada, volvemos contigo enseguida, pero esta es ahora mismo una de las claves y esta es ahora mismo una de las paradojas. Y esto es lo que está señalando la oposición, que el partido que tuvo esta mafia está convocando una movilización este fin de semana planteando esa alternativa, democracia o mafia. Y que con estos, en ocasiones audios probados y en otras sin probar, se está calentando la calle para una movilización este fin de semana que el Partido Popular pretende presentar como el ultimátum para que se convoquen elecciones ya. Lo están pidiendo hoy sus presidentes en la Junta de Presidentes, en la reunión de presidentes, Ruth García Riboté, y el Partido Popular está calentando ahora. Esta es la cuestión y esta es la clave. Hay una mafia económica, seguro. Hay una mafia que, según CNMC, según la UDEF y según el Servicio contra el Blanqueo de Capitales, se ha llevado 1.900 millones de euros. Es una barbaridad de dinero. Pero la cuestión clave aquí es si hay conexiones políticas, si hay también fuerzas políticas jugando por debajo. Y esto es lo que tanto Leire Díez como el empresario Javier Pérez Dolcet denuncian, que aquí hay todavía restos de un Villarejo y de una cloaca que siguen operando en una especie de estado profundo. ¿Hasta dónde alcanza la sombra de las cloacas del Estado? Es muy difícil controlar determinados estamentos, pues porque hay mucha presión. Leire Díez apunta en Mañaneros a las reminiscencias de la Policía Patriótica de Villarejo. Hay personas de esa policía que sigue viva. Dice no saber nombres porque defiende que ella solo investigaba la trama de los hidrocarburos, aunque hace un llamamiento a destapar los trapos sucios de la Guardia Civil. La Guardia Civil, la Policía Nacional, todos están sometidos a que los periodistas podamos investigar. Es que garbanzos negros en cuerpos grandes vas a tener siempre.
nombre. Y señala a presuntos fontaneros del Partido Popular. Me ha hecho gracia el señor Feijóo cuando ha dicho que en el PP no tenemos leires. No, es verdad. Tienen a un Uzal Tresandi que se sienta en el juicio de Afesa y que fue director de Administración Pública en el gobierno de Feijóo. Y a José Antonio Choclán, el abogado de Aldama, como urdidor de la filtración de su reunión. Todos los audios que se han ido filtrando son audios de clientes del mismo abogado. El abogado de Aldama supuestamente estuvo dentro del staff del PP. El fiscal Luis Pastor, encargado de la causa de Aldama por los hidrocarburos, también está entre los objetivos de Leire. El fiscal que adopta la medida de sacar a Aldama de prisión fue cargo del PP. Por su parte, Javier Pérez Dolcet, empresario y socio investigador con Leire, denuncia también que el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón está dentro de esas cloacas. Que me explique por qué le he tenido que pedir cientos de citas para que a un perjudicado de esa causa no le reciba un fiscal. Y asegura que está determinado a acabar con las cloacas. A mí alguien puso literalmente precio a mi cabeza. Y desde 2018, 17, final del 17, nada más que llevo dedicado a desmontar esto. Chema, Aldama, insisto, Aldama es clarísimamente parte de una mafia, la mafia del diésel. Aldama, estábamos hablando de conexiones de Leire Díez o no. Aldama, ¿conexiones con el otro lado o no? Vamos a ver, lo que queda claro es que Aldama se ha convertido en una heroína del antisanchismo, en un influencer político de la derecha que va explicando lo que tiene que hacer o no el Partido Popular y que le dan hueco en muchos medios de comunicación a diario para desgastar al gobierno. Una persona que a mí me gustaría repasar sus delitos. Se le acusa de organización criminal, de tráfico de influencias, de cohecho, de blanqueo de capitales, de delito contra la hacienda pública, de tenencia ilícita de armas. Es decir, de verdad, nadie va a hacer una reflexión de por qué este hombre, que supuestamente defraudó 180 millones, se ha convertido en un influencer de la derecha, se ha convertido en una heroína del antisanchismo. ¿Por qué se le sigue dando voz a diario en acusaciones que después se demuestran falsas, como que dio 500.000 euros a Ábalos y luego a los 2 días lo niegan en el juzgado? Hoy sí, se ha demostrado que es falso porque su mujer lo dijo. Lo ha desmentido, claro. O sea, es decir, la misma señora que dijo que había entregado, o sea, ella dijo, Ábalos había llevado, perdón, 500.000 euros, ahora ante un juez dice que no tiene pruebas y lo desmiente. El problema es que, claro, no es lo mismo ante un juez que ante un periodista. Ante un periodista dicen que llevan en bolsas de basura miles y miles de euros, pero ante un juez no lo ratifican. Chema, que no tiene pruebas. Pero no le va a pasar nada, seguramente, a esta señora. Que está fuera Chema y está pecando y muriendo por educación. Perdona. Chema. Sí, lo que veníamos a decir es eso, que al final, ante unos medios de comunicación dice unas cuestiones, luego ante el juez lo desmiente, y lo que está claro es que este hombre lleva 8 meses en libertad, que va al parque de atracciones, que se pasea por Ibiza, que va lanzando noticias que solo afectan al gobierno de izquierdas para intentar hacer local, como él mismo proclama, y que se ha convertido en la heroína de la derecha y que incluso se atreve a hablar de posibles coaliciones de gobierno con Ayuso, con Abascal. Lo que tenemos claro es que hay efectivamente una mafia económica. Hay una cuestión y es si esto es orden política o no. Y esto es lo que de momento no está sustanciado. Está insinuado, pero no hay pruebas. Chema Garrido, y vamos a mostrar ahora lo que les adelantamos aquí, en 360 en Mañaneros. Pero, Chema, hoy el hombre que revienta todo esto, hoy Aldama, pide un gobierno de concentración. Pide un gobierno Ayuso, Feijóo y Vox. Eso es la concentración. Eso no es concentración. ¿Chema? Bueno, es que ha habido ha habido una evolución interesante. El cabecilla de una trama corrupta que debería estar en la cárcel y que ha defraudado más de 180 millones de euros en su nuevo rol de líder antisanchista, ahora ejerce, ¿no?, de influencer político y va dando órdenes primero a Feijóo y a otro, y como Feijóo debe ser que no le hace mucho caso, ayer ya directamente decía que quería personalidades de la derecha mucho más duras como Isabel Díaz Ayuso o el propio Abascal, y que por qué no hacían un gobierno de coalición con el señor Paje. Esto es lo que se ha convertido toda esta historia, en que el jefe de una trama corrupta, que debería estar en la cárcel desde hace 8 meses porque no aporta ninguna prueba, pues ejerce de influencer político de medio en medio cuando no está en Ibiza o cuando no está en el parque de atracciones disfrutando de su libertad. Chema,
Vamos a contarle a la gente lo que pide, porque lo que pide literalmente es esto, escuchen. ¿Cree que esto sería el final del gobierno de Sánchez? Pues esperemos por el bien de España y por el bien de todos los españoles que así sea. Así ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno del que estamos y del caos en el que estamos. Pero es que después de esto pide Alberto Herrera, pide un gobierno de concentración nacional, dice él, con esas figuras al frente. Está hablando Javier de un concepto algo más transversal, porque se lo ha contado Iker Jiménez en su programa de 4 durante una entrevista. Ha dicho que cree que el país necesita, pues eso, un gobierno de concentración con nombres incluso al frente. Ha dicho directamente de Ayuso, de Abascal y de García Paje. Todos ellos tienen en común, es la visión por lo menos de Aldama, que tienen gran carácter, que es gente con mucho carácter. Y luego ha matizado, está su propuesta, un gobierno de concentración, pero dice, no estoy haciendo campaña. Es una propuesta que él deja encima de la mesa. A ver. Y de fondo lo que hay es la manifestación que viene el fin de semana y la denuncia de las cloacas. Y les vamos a contar novedades. Les vamos a adelantar aquí cómo funcionan esas cloacas que todavía siguen operativas. Y les vamos a contar qué está pasando, porque hay una mafia, sí, la mafia del diésel, que amenaza a Leire Díez y que hoy ha llevado a Leire Díez, atención a esto, información de última hora, Pedro Gómez, a presentar denuncia contra Aldama por acoso y por amenazas. Cuéntanos. Sí, en esa denuncia dice Leire Díez que siente miedo por su integridad física y todo a raíz de lo acontecido tras su rueda de prensa de antes de ayer. Dice en ese relato de los hechos que una vez terminó de hablar se acercó Víctor de Aldama con actitud amenazante e intimidatoria y que continuó así hasta que consiguió salir de esa sala donde pudo escuchar cómo Víctor de Aldama seguía profiriéndole de diferentes insultos. Además asegura que ha recibido más de 100 mensajes con amenazas de muerte, lo que le ha llevado a pedir protección y que se pongan medidas para que Víctor de Aldama no pueda estar cerca de ella ni comunicarse de ninguna forma. Contigo hablaba yo de la italianización de la política española, porque viniendo de Italia, viniendo de Italia, lo de las cloacas del Estado, de los diferentes gobiernos, como puedes imaginarte, hemos estado siempre acostumbrados. Así como he estado acostumbrado, he vivido personalmente la caída de la Primera República justamente por casos que se asimilan un poco a lo que está pasando en España. Judicialización de la política, uso de fontanero para destrozar al adversario, etcétera, etcétera. Probablemente no nos damos cuenta de lo peligroso que es para la democracia, para un Estado, todo lo que está pasando. Frivolizamos con Leire, con Aldama, pero no nos damos cuenta de cuánto es importante lo que está pasando, cuánto es realmente una amenaza para la democracia que señores que tiene ahora mismo una investigación por 187 millones de euros defraudados a Hacienda, por lo tanto un caso de corrupción monumental, pueda tener en jaque en algún momento a partidos o a políticos. Rapidísimamente, Felipe González escribió en una